Saludos, soy el Sensei Senshin Kanji. Este es un canal de sabiduría espiritual y de conocimiento universal. El tema de hoy, ¿eres religioso o espiritual? Para definir esto, ¿quién es religioso o quién es espiritual? Primero tenemos que saber qué es lo que es la religión. Para decir primero que la religión tiene sus raíces o sus orígenes en la política. Las grandes religiones, que son el judaísmo, el original, después viene el cristianismo y el islam, que es el último, que es la última revelación de las religiones universales, tenemos que decir que sus orígenes son políticos. Cuando hablamos del judaísmo, el judaísmo nace de una rebelión de esclavos en la persona de Moisés ante Faraón por la libertad de estos, un origen político. Después tenemos el cristianismo, también con la venida del Mesías, el cual los judíos no lo aceptan en la presencia de Jesús, en la persona de él, pero los discípulos y cristianos occidentales, en este caso romanos y griegos y algunos judíos, lo aceptan como el Mesías, y su idea es que él va a gobernar el mundo, y se le espera a Jesús, según el cristianismo, en la segunda venida, que ha de venir a controlar este mundo, a gobernar sobre todo los príncipes y reyes y presidentes que hayan en la época de él. Entonces, eso significa también político, o sea, tiene un origen político. También el cristianismo se une al Imperio Romano, y el Imperio Romano lo impulsa hasta los estados pontificios, que durante toda la Edad Media gobernaron, y después con la caída de los estados pontificios y las liberaciones, después con el nacimiento del protestantismo, religión protestante, en los evangélicos, como lo conocemos nosotros, se impusieron en los estados pontificios y se fueron las naciones liberando del alero o la fuerza que tenía el Papa sobre ellos, hasta que quedó en el estado del Vaticano, como nosotros lo conocemos hoy. Entonces, es toda una trama política. También el Islam nace con la unidad de las tribus árabes, las tribus nómades, en torno a una religión común, formar una nación, un estado común, una lengua, que es la lengua árabe, y un libro común, que es lo que es el Corán. Entonces también tiene un origen político. También podemos decir que en la política no está afuera el hinduismo, porque el hinduismo se presenta también como un origen político, porque los antiguos reyes de la India, al ver que había mucha pobreza y crecieron tanto en números, entonces, qué mejor crear las castas, y con eso crean los intocables, que también tiene un origen político, pero lo suman o lo unen a lo religioso, que la persona nace y está obligada a vivir en una pobreza eterna. Producto de esto nace también el budismo. Tenemos que decir que el nacimiento del budismo nace de una rebelión, por así decirlo, hacia las castas, donde los pobres eran totalmente marginados. Entonces nace Buda con su mensaje, y a quien llega él con este mensaje de liberación para ya sacarse la idea de las castas, es a los pobres. Entonces él renuncia a ser un príncipe, y eso también tiene un origen político. Y así, cada religión tiene un origen político. Nosotros también vemos las religiones primitivas, también en las tribus, también el médico brujo, como le llaman, o chamán, como se le conoce mejor, está unido también al rey o al líder de la tribu, y lo dirige o trabajan juntos con la fuerza de la naturaleza, del animismo de las deidades, para también influir sobre los guerreros, para que estos tengan el valor para tener conquistas y cuidar. También, y en la casa, como lo vemos en el día de hoy, pero en la antigüedad se enfrentaban las tribus, y todo esto tiempo está metido en lo político. Entonces podemos decir que toda religión tiene un origen político. También la religión tiene un dogma, porque cualquiera que no crea, cualquiera que no acepte lo que el dogma o la religión impone, está excluido de ella, y aún más a so pena de muerte. Y eso nosotros lo vemos como el cristianismo, a través de una sofocación en la antigüedad, logró bajar todos aquellos que se oponían al pensamiento de la iglesia.
Y también ahora nosotros, hasta el día de hoy, nosotros vemos ahora cómo el Islam, también hace unos años atrás, también vemos cómo hubieron decapitaciones y hubieron también muertes por oponerse al pensamiento del Islam. Entonces podemos ver que el dogma marca bastante. Entonces, cuando hablamos de una persona religiosa, es una persona que sí en sí misma acepta la política, acepta que el mundo tiene que ser regido por las fuerzas espirituales, pero metido con la forma como gobernar la polis, cómo estar ahí arriba de la nación, cómo ese entramado religioso se mezcla con la sociedad y implanta su cultura, implanta su forma de mirar, y eso va creando que las personas se tengan que someter, y esto se les llama dogma, el dogma religioso, pero también la fuerza política, como ya lo hemos visto. Pero una persona espiritual es distinta. Ser espiritual significa que la persona duda, pregunta, se plantea. ¿Y qué se plantea? ¿Qué duda? Duda todo aquello que la religión le dice y trata de llevarlo si realmente tiene razón o no. Se pregunta si el dogma está basado en algo científico, si está basado en algo cultural, si está basado en algo social. Entonces, son las preguntas que se empiezan a hacer, y también se hace una pregunta la persona espiritual. Si Dios hizo que el ser humano fuera libre, ¿por qué entonces tiene que estar sometido a dogmas? Los dogmas son interesantes, pero los dogmas ayudan a mantener viva la religión, pero no significa que los dogmas hagan libre a la persona. La idea es que si se cree en un Dios, en un ser espiritual supremo, el ser humano tiene que ser libre. Entonces, ser espiritual es una persona libre, es una persona que busca la libertad. Puede aceptar el dogma, pero, ojo, lo va a poner en duda, va a preguntar, se va a plantear, pero no lo va a aceptar a primera vista. Eso es muy importante saberlo. Pero si nosotros todos lo sometemos bajo la fe, simplemente nosotros borramos con el codo lo que nosotros escribimos. Entonces, la fe, como he dicho en uno de los videos, que la fe simplemente es una forma en la cual la persona salta al vacío. La religión tiene eso, que la fe es su fuerza, pero salta al vacío, porque tiene que aceptar todo lo que se les dice. En cambio, ser espiritual es una persona que siempre se está preguntando por el futuro, está analizando el pasado y se está siempre mirando en el presente para ver cómo están las cosas, cómo funciona su vida, cómo él se siente, cómo la sociedad va cambiando, y todas estas cosas solamente surgen de una persona que es espiritual. Entonces, para cerrar, en síntesis, entonces toda religión tiene un origen político, pero ser espiritual es alguien que cree en la superioridad de un ser superior, pero siempre se está poniendo en duda y se está poniendo a prueba a sí mismo. No te olvides de darme un like y suscribirte al canal para nuevos videos. Te dejo el link del canal para ver todos los videos ya publicados.